Bueno, buenos días a todos. Soy el presidente de la Diputación de Valencia, Enrique Martín, el que normalmente preside los plenos, pero hoy no va a ser así. Hoy vais a celebrar un pleno en la institución provincial, en la Corporación Provincial. Este es el órgano máximo de decisión de la Diputación de Valencia. Lo componen los 25 diputados que han sido elegidos democráticamente por todos los ciudadanos de la provincia de Valencia. Por tanto, tenemos la representación popular de los ciudadanos de la provincia que nos han elegido libre y democráticamente. Aquí están representados tres grupos políticos: el Partido Popular, que es el que gobierna la institución, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por lo tanto, hay pluralidad de partidos, pluralidad de ideas, gracias a la Constitución que estamos celebrando los 25 aniversarios estos días. El Pleno, yo simplemente unas pinceladas para que empecéis a desarrollarlo. Lo presidirá, ¿cómo se llama? Marian, será la presidenta del Pleno. ¿Cuál es la función del presidente en el Pleno? La ley dice que el presidente ordena y dirige el debate. Da la palabra a aquellos que la pidan y, por tanto, modera los debates. Aquí se puede expresar libremente lo que cada uno piense y opine, porque gracias a la Constitución que estamos celebrando hay plena y absoluta libertad en España. Gozamos de plena libertad y, por tanto, plena libertad de expresión. Solo se exige respeto a las personas y respeto a las instituciones. Es decir, cada uno puede expresar lo que quiera, siempre respetando a las personas y respetando a las instituciones. Eso es lo único en que la presidenta podría llamar la atención y quitar el uso de la palabra si alguien incurriera en alguna de estas circunstancias, después de llamarle la atención. La presidenta, los que queráis intervenir, deberéis solicitar la palabra. La presidenta os concederá la palabra. Si tenéis establecidos tiempos, no si tenéis establecidos tiempos, pues por el tiempo que corresponda a cada uno. Y luego pues iréis interviniendo de acuerdo con la solicitud de la palabra y la concesión de la palabra. Nadie puede hablar sin que el presidente conceda la palabra, y una vez que el presidente retira la palabra, pues hay que dejar el uso de la palabra. Esto parece muy rígido, normalmente no siempre es tan rígido, pero lo que sí que nos tenemos que dotar son de una norma de funcionamiento, porque eso es lo que facilita el que cada uno pueda exponer libremente sus ideas y que se pueda debatir con orden y con concierto. Yo os deseo que tengáis un debate fructífero y me gustaría que, ya que estéis aquí, algunos de vosotros dentro de unos años ocuparais legítimamente estos escaños, porque algunos de vosotros tenéis que ocuparlo. Los que estamos ahora, como todos los que estamos en las instituciones, estamos temporalmente y de paso, y tendrán que ir viniendo generaciones nuevas a los que da el relevo y que vayan asumiendo la responsabilidad de gobernar las instituciones democráticas, y me imagino que algunos de vosotros pues pueda ocupar el día de mañana cualquiera de estos escaños, incluso el del presidente. Yo os digo de verdad que es un honor para todos los que estamos en política el poder estar aquí, porque eso supone que tenemos la confianza de los ciudadanos que la han depositado en nosotros y nos da la oportunidad de trabajar por todos los ciudadanos, por el desarrollo de nuestra provincia, por la mejora de las condiciones de nuestros ciudadanos, por mejorar sus servicios, la calidad de vida, por tratar de fomentar el empleo, por tratar de conservar los valores que la Constitución nos ha dado, como la libertad de expresión, la libertad de convivencia, los derechos y libertades que otorga nuestra Constitución, la paz y el consenso que se alcanza. Yo cedo ya mi puesto a la presidenta y presidenta, ya sabes, te pidan la palabra, la concedes, ordenas, moderas y diriges el debate, y que todo vaya bien. Y de verdad que yo creo que es una experiencia buena, es una práctica democrática que debéis y que a mí me ilusiona que la hagáis y que procuraremos que la hagáis con mayor asiduidad, porque fundamentalmente la vida es saber escuchar a los demás, lo que los demás tienen que decir, aunque no estemos de acuerdo con lo que digan, hay que saber escuchar, hay que respetar a los demás y tratar de convencer a los demás con ideas, con el diálogo y con razonamientos, no con otras cosas. Lo fundamental es las ideas, el respeto a los demás. Venga, gracias y que tengáis buen pleno.
vez concluidas las palabras del señor presidente de la Diputación, procederemos a exponer las diferentes ponencias de cada uno de los grupos. En primer lugar, y como introducción, el Instituto de Educación Secundaria Camino de la Miranda expondrá su ponencia titulada ¿Qué es una Constitución y para qué sirve? La profesora en este caso es María Blanca Herrero Puyuelo y los alumnos son Virginia Allende Alegre, Álvaro González Vallejo, Marian de Miguel Pérez, Ana María Rodríguez Ballesteros y César Trigueros Carrera. Así que puede proceder a poner. Buenos días. Cuando nuestra profesora de Historia de España nos propuso que reflexionáramos sobre qué era para nosotros una Constitución y como españoles nuestra última Constitución, la de 1938, nos dimos cuenta que la relación que habíamos mantenido con tal ilustre término se había reducido en los últimos años a esperar como agua de mayo el día 6 de diciembre, por aquello del puente. Sinceramente, ese fue el primer recuerdo asociado a la palabra Constitución. Mis compañeros de clase recordaban que, como mucho, cuando eran más pequeños, ilustres señores acudían a las aulas y les hablaban de términos tan raros como parte dogmática, parte orgánica, título preliminar y valores superiores del ordenamiento jurídico español, pero todo compensaba con tal de disfrutar del tal día festivo. Algunos de nuestros amigos han sido reacios a la hora de hablar de este tema, aduciendo que la Constitución es algo que suena bien, pero que se desconoce su utilidad, y muchas veces es invocada por los políticos y por los medios de comunicación como el origen de todos los males o, por el contrario, la cura de todos los problemas que sacuden la sociedad española. Así que, reconociendo no nuestra ignorancia, sino nuestro desinterés por el tema, hemos intentado paliar esto y nos hemos puesto manos a la obra, mejor dicho, manos a la Constitución. Lo primero que hemos advertido es que nuestra Constitución nos garantiza precisamente esto que estamos haciendo, es decir, nos reconoce la libertad de expresión, tanto para alabar sus logros como para constatar sus posibles carencias. Esto nos parece fundamental y de aquí hemos partido. Ninguno de nosotros había nacido cuando nuestros padres fueron consultados en referéndum el día 6 de diciembre de 1978. Se aceptaban el texto constitucional. Por lo tanto, hemos nacido y estamos viviendo en un régimen de libertad, independiente de todo lo demás. Esta libertad ha hecho posible el libre juego democrático, la participación política, la actividad sindical, derechos que son de y para todas las personas. Esto también nos parece importante. El principio de igualdad, de solidaridad y de libertad se unen como pilares básicos sobre los que se sustenta el edificio democrático que entre todos hacemos y mantenemos. Desde hace 25 años, todos nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Atrás quedan esos tiempos penosos de enfrentamientos civiles, de falta de libertad, de pensar en que los españoles solo atendían al palo y a la mano dura, que eran incapaces de tomar sus propias decisiones, que necesitaban un tutor de por vida. Tiempos en los que cada grupo político gobernante cambiaba una y otra vez de constitución nada más acceder al gobierno. Nuestra actual constitución ha determinado con esta costumbre tan española y hoy aceptamos con toda la normalidad del mundo el triunfo de opciones políticas distintas y su acceso al gobierno sin necesidad de hacer cambios constitucionales. Este sería otro punto fundamental. Y a partir de aquí ya aceptamos de buen grado que nuestra ley fundamental, nuestra ley de leyes, tenga un preámbulo, un título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogativa, una disposición final y 169 artículos. Porque es la norma básica del Estado, fue elaborada por los representantes de todos los ciudadanos españoles y fue aprobada por las instituciones u órganos que representan a los ciudadanos. Y además, si nuestro país está integrado por un conjunto de personas que tenemos que convivir y compartir muchos aspectos de la vida, se hace necesario establecer unas normas para la convivencia y esta sea más justa y sobre todo sencilla. Estas normas, cuando son aceptadas por todos, evitan conflictos en la sociedad. Como cuando practicamos un deporte y respetamos su reglamentación y no pegamos patadas al contrario si jugamos al fútbol o codazos si hacemos al baloncesto, pues bien, el conjunto de normas fundamentales de un país, de un Estado, es lo que denominamos Constitución. Así se garantiza, como en el deporte reglamentado, que todos tengamos los mismos deberes, derechos y las mismas responsabilidades, y nos hace solidarios y libres. Hace unos días, el filósofo Fernando Savater escribía en El País que una Constitución, como cualquier texto legal, está lejos de la perfección, pero no por eso hay que invalidarla, sino reconocer su grandeza y, sobre todo, que no es una máquina perfecta. Es porque necesita funcionar, como toda máquina, una tracción,
Y en este caso, nuestra Carta Magna necesita tracción humana, es decir, un yugo para aquellos que quieran abrir surcos y sembrar juntos, sin perjuicio de posibles reformas. Una vez que hemos descubierto que nuestra Constitución es algo más, mucho más que una fecha en rojo en los calendarios escolares, vamos a conmemorar su 25 aniversario. Sus bodas de plata. Esperamos dentro de otros 25 años, con unos añitos y arrugas, poder tirar simbólicamente de las orejas a la actual Constitución. Posiblemente sean nuestros hijos e hijas los que se sitúen en este salón de plenos de la Diputación Provincial de Palencia. Será la mejor señal de nuestra salud democrática y constitucional. Una vez concluida la introducción, continuaremos con el primero de los temas objetos del debate. Su título es Los partidos políticos y la ponencia será llevada a cabo por el Instituto de Educación Secundaria Alonso Berruguete. El profesor es Emilio García Lozano y los alumnos son Luis Martínez Seco, Irene González Cardeñoso, Belén Sierra Vara, Elia López Bernardo y Raquel Mediavilla Díez. El portavoz es Luis Martínez Seco. Buenos días. Como ya se ha dicho, nuestra ponencia es de los partidos políticos. Están recogidos por la Constitución en el artículo 6º, la cual nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Por esto, podemos decir que hay 4 puntos importantes. El primero sería el origen de los partidos políticos, donde podemos afirmar que los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, nacen en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con el sufragio universal. Y con esto cada individuo vota a quien mejor cree que le representa. Esto quiere decir que los partidos políticos sustituyen a la individualidad por el grupo. Otro punto importante, sería el segundo, sería la propia importancia de los partidos políticos, donde está clara, dado que a través de ellos se ordena el poder y por ello hay que entender que los propios partidos políticos gobiernan nuestros destinos con todo lo que ello implica. El tercer punto sería las funciones. En primer lugar, recogen la opinión pública. En segundo lugar, elaboran unos programas políticos que, en caso de gobernar, deben de ser realizados. En tercer lugar, nombran a los candidatos, teóricamente de una manera democrática. Otro punto es que organizan las elecciones en listas cerradas, apoyan al gobierno los que ganan y los que no plantean la crítica en la oposición y recaudan los medios necesarios para su actividad por medio del Estado. Su estructura, sería el cuarto punto, es un punto importante que principalmente se diferencia en tres grupos. Los líderes, que son los que dirigen al propio partido, la organización burocrática, que es una pequeña oligarquía, y los militantes base, que son los miembros participantes o afiliados a un partido político. Por todo esto, se nos ocurren una serie de cuestiones sobre hacia dónde se encamina el futuro de los partidos políticos. Por ejemplo, si se acabarán por profesionalizar, si tendrán que ser obligatoriamente de carácter ideológico, y notan en el futuro, más actualmente, por qué solo son democráticos para las elecciones y no también en sus listas, y qué nos conviene más, si los bipartidismos o los multipartidismos, es decir, las mayorías absolutas o parlamentarias. Aparte de estas preguntas, nos aparecen otras derivadas de otras cuestiones. Por ejemplo, si es necesario un límite de estancia en el poder, tanto en el gobierno como en el propio partido, y cómo es exactamente la financiación de los partidos, si podrán o no venir los fondos de entes privados. Gracias. Muchas gracias. La tercera ponencia, el segundo tema del debate que nos ocupa, hablará sobre las libertades y la libertad de pensamiento. Está llevado a cabo por el Colegio Blanca de Castilla, las Filipenses. La profesora es María Mar Martín Santoyo. Los alumnos que expondrán el trabajo son Rocío Sanz Sánchez, Ana Guerra de la Corte, Ricardo Samuel Señas, Jesús de la Fuente Villegas y Sergio Rodríguez. La portavoz es Ana Guerra de la Corte. Buenos días ante todo y gracias por cederme ese tiempo para exponer nuestra ponencia. Según el artículo 16 de la Carta Magna de 1978, todo español tiene patria potestad sobre su pensamiento político, ideológico y religioso, sin ser obligado a declarar sobre el mismo. Por lo tanto, la censura en medios de comunicación, manifestaciones o cualquier otro medio de difusión de ideas es inexistente siempre que esté dentro de los valores democráticos.
La libertad de expresión tiene como límites los derechos de los demás. Utilizar la libertad de expresión para calumniar, difamar, atentar contra el honor, descubrir aspectos legítimos de la vida privada o herir sentimientos morales y religiosos de los demás es un atentado contra las personas y el bien común. En conclusión, la libertad de expresión contribuye a la libre formación de la opinión pública y ha de ocupar una posición relevante entre los derechos y libertades de la persona. Al Estado social, afirmado en el artículo 1 de la Constitución, corresponde un papel positivo, expresado en el artículo 9.2, de remoción de los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad de expresión, y ello por 3 razones fundamentales. El primero, el respeto al tránsito libre de las ideas, cuya concurrencia contribuirá a la libertad de formación del criterio público y cívico de los ciudadanos. Segundo, el respeto a la dignidad y autonomía humanas, que ha de implicar una libertad absoluta en el tránsito y recepción de ideas. Tercero, la expresión máxima de la democracia, que es la participación política de los ciudadanos, participación imposible si no existe una circulación de expresión e información. La búsqueda de lo que podríamos llamar la verdad democrática se realiza a través de la suma de las verdades individuales, de las opiniones de los ciudadanos, que solo resulta viable a través del reconocimiento máximo de la libertad de información y expresión. Para finalizar, no quisiéramos concluir sin estimularos a todos a realizar un necesario y personal esfuerzo de reflexión para separar nítidamente lo que es información necesaria para la libre formación de la opinión pública de aquellas otras informaciones referidas a esferas estrictamente privadas, cuya preservación también es tarea de un Estado democrático, pues sin intimidad tampoco hay libertad. Muchas gracias. La última ponencia, que será objeto de debate, es la de tratará sobre el tema de la igualdad de sexos. Está realizada por el Colegio de La Salle, cuyo profesor es Carlos Esmero. Los alumnos que han realizado el trabajo son Sandra Calderón, Héctor Díez, Santiago de la Fuente, Hugo García y Elena Olgueras. La portavoz es Sandra Calderón. Érase una vez una princesa llamada Blancanieves, que huyó de la malvada reina y se perdió en el bosque. Encontró una casa y los enanitos que vivían allí la acogieron con mucho cariño. El mayor de ellos dijo a Blancanieves: «Lavarás, plancharás y nos harás la comida mientras nosotros vamos a trabajar». Blancanieves entonces respondió: «No me vengas con cuentos». Seguro que todos hemos reconocido el cuento, pero quizás no nos suene la respuesta de Blancanieves. Hoy el cuento debe ser diferente porque vivimos en una sociedad moderna, plural y sobre todo igualitaria. Al menos ese debería ser el objetivo. Nuestra Constitución intentó desde el año 1978 darnos pistas para ir logrando la igualdad real entre los sexos. Así, recordamos una serie de artículos que están completamente orientados a esta meta. Artículo 14. Por el que los españoles somos igual ante la ley sin discriminación alguna. Artículo 32. Que expresa el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad de derechos. Artículo 35, por el que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y de sus familias sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón del sexo. Como podemos observar por estos artículos, nuestra Constitución invita a una sociedad igualitaria. Pero ¿cuál es la realidad actual? Nosotros no entendemos algunos hechos de todos los días que contradicen este espíritu y que nos llevan a preguntarnos y a preguntaros: ¿vivimos todavía en una sociedad machista? ¿Tenemos verdadera conciencia de que todos tenemos unas obligaciones pero también unos derechos y que no solo existen hombres y mujeres sino simplemente personas? ¿Por qué todas las personas no desean esa igualdad entre los sexos? ¿Acaso es porque solo desean su propio bien? ¿Es justo que una mujer sufra discriminación laboral debido a su maternidad? ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer realicen un mismo trabajo y que cobren sueldos diferentes? Pero también, ¿por qué motivo se favorece a la mujer en los divorcios, teniendo en cuenta que los hijos necesitan también de la figura paterna? Una curiosidad. ¿Por qué de todos los premios Nobel concedidos en los últimos 100 años, 457 han sido concedidos a hombres y solo 11 han sido para mujeres? Siguiendo con el tema, ¿habría que dar un Nobel a aquellos hombres que no colaboran con sus mujeres en el trabajo del hogar o con los niños porque ellos traen el dinero a casa o regresan cansados o consideran que eso es un trabajo de mujeres? Una pregunta de actualidad. Una niña de 12 años preguntaba hace unos días a un ministro: ¿por qué la sucesión al trono español es exclusiva para los hombres?
Y por último, ¿es justo que una mujer sufra durante años los maltratos de su pareja porque no puede lograr su independencia económica? Las preguntas referidas al tema podrían ser interminables. Ahora es el momento de analizarlas y discutirlas entre todos. Nosotros, por último, queremos expresar que está claro que los géneros no son iguales. Somos diferentes pero complementarios y que juntos debemos fomentar y dar forma a esa igualdad que nos llevará a lograr una sociedad más humana. Muchas gracias. Y ahora, una vez acabados los 3 temas que serán objeto de debate, podemos comenzar lo que es el debate en sí. No sin antes apuntar que lo más provechoso es hacerlo de forma ordenada y levantando la mano para pedir la palabra. Así que pueden comenzar. No, pues tiene la palabra el alumno del Colegio Blanca de Castilla. Quería hacer una pregunta al grupo de los partidos políticos. ¿Cómo es posible que se mantengan las subvenciones a partidos políticos que han sido disueltos por la ley y que encima no condenan al terrorismo? Bien, sí, yo estoy de acuerdo y tampoco entiendo cómo es posible que se mantengan esas subvenciones, pero eso supongo que vendrá en base a las leyes. Se estará trabajando, supongo, en eliminar o por lo menos quitar las subvenciones a esos partidos políticos. Sí, puede responder. Me gustaría hacer una aclaración respecto a esa respuesta, ya que no es respecto a las leyes, porque se han modificado recientemente, sino más bien, evitar el presidente del Senado, vamos a aclararlo, vasco, a no disolver ese grupo parlamentario, y no es por culpa de las leyes. Que me gustaría hacer una aclaración respecto a esa respuesta, porque no es un problema de falta de leyes o de falta de regulación, sino porque es un problema de que alguien no desea que se disuelva ese grupo parlamentario con excusas, digamos, no democráticas ni valores realmente políticos. Es evidente que los partidos políticos pues tendrán sus pequeñas mafias, pero en mi humilde conocimiento no llego a tanto. Bueno, no sé si para continuar quizás sea mejor responder a algunos de los correos que hemos recibido. Uno de ellos, que va dirigido a ese mismo tema de los partidos políticos, plantea una pregunta. El excesivo organicismo de los partidos políticos, su estructura rígida, el denominado aparato, no resta ahí de libertad plena de participación del ciudadano, no solo para votar cada 4 años y sí participar todos los días y problemas sociales. Sí, ya he hablado yo también y dejé caer esa pregunta al respecto de que los propios partidos políticos deberían abrirse más a una populización, es decir, que fuera libre y democrático también la elección del propio líder del partido y los propios participantes. Pero eso es así. Bueno, para continuar, seguimos con una pregunta del alumno del Jorge Manrique, de Gustavo Raido Sánchez. Yo quería decir acerca del tema de los partidos políticos que la pregunta que dejó caer sobre el límite de la estancia, sobre el poder, pues que sí me parece importante que exista un límite, debido a que en el poder es totalmente necesario que exista un término, porque si no la población no puede expresar su conformidad o su disconformidad o descontento acerca del partido político. Por eso es necesario que haya un límite y se pueda votar cada cierto tiempo para poder cambiar o de un partido político, lo que sea. Visto que los 2 grupos están de acuerdo, pasamos a otra pregunta de una alumna del Camino de Miranda. Ana, has dicho que las promesas políticas deben de ser realizadas, pero ¿qué crees que se debería hacer con los partidos políticos que no las cumplen? Personalmente, ¿qué creo yo? Pues si no cumplen lo que prometen y han dado un plazo fijo, si en ese plazo no lo han cumplido, una de dos, o se vuelve, personalmente, o se debería volver a hacer una
de una tanda política otra vez una elección, o directamente quitarles el poder y dárselo al que haya tenido la segunda votación más elevada tras de ellos. ¿Alguien? Pues continúa. A respecto de la libertad de pensamiento, me gustaría entrar en el tema de la eutanasia de nuevo. ¿Cómo es posible que una persona que quiere dejar de vivir, puesto que su vida no la considera como tal vida, se le obligue o se le mantenga vivo prácticamente artificialmente siendo un vegetal? Esta pregunta dirigida al Colegio Blanca de Castilla. Yo creo que el problema de la eutanasia no sería de la libertad de expresión, sino de los partidos políticos, porque no se ponen de acuerdo en las leyes. Responde una alumna del Alonso Berruguete. ¿Hasta qué punto debería de intervenir el Estado en la opinión de salvar esa vida o de continuarla mediante las técnicas científicas? Vuelve a responder un alumno del Blanca de Castilla. El problema no es solo también de las leyes, como ha dicho bien mi compañero, sino también es un problema moral y ético, que no se resuelve solo poniendo una ley orgánica o cualquier otro tipo de estamento. También tiene la libertad de la persona de decidir si quiere hacerlo o no. Y si no está consciente, porque está vegetal, como habéis dicho vosotros, no puede decidir por sí mismo. Y nadie puede hacerlo para decir si quiere morir o quiere seguir. Responde Alonso Berruguete. Pero efectivamente, si es un vegetal y le consideramos vivo, ¿no es eso más sufrimiento para él e incluso para los que le rodean, sus familiares, que están viéndole sufrir continuamente sin que llegue un fin a ese sufrimiento? Responde Blanca de Castilla. Pero también creo que debería tener la palabra algún otro grupo más, así que damos la palabra mejor a un alumno de José Manrique, Francisco Javier Soto. Pues yo lo que quería decir que, al igual que no hemos nacido sin nuestra decisión, tampoco tenemos que tener decisión a la hora de quitar nuestra vida o a la de algún familiar, porque a nadie de nosotros nos ha pedido opinión si queremos nacer o no. Entonces nadie tiene la decisión de decir quién tiene que morir o quién tiene que seguir viviendo. Bueno, creo que responderá Alonso Berruguete y luego continuaremos con más preguntas. Yo quería decir que creo que una propia persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida, no sobre la de los demás, sino sobre la suya propia, si él quiere morir o quiere vivir. Y si antes de convertirse en vegetal o algo así, deja dicho, escrito, que él quiere morir cuando llegue a ese estado, yo creo que sí que se le debería conceder. Responde el Jorge Manrique. Ya, pero yo, por ejemplo, personalmente, yo no sé si voy a tener el día de mañana un accidente de lo que sea, me voy a quedar vegetal y no estás pensando en eso precisamente de dejarlo por escrito. Entonces una persona que está vegetal o en el estado que esté no lo tiene planeado ya de decidir si quiere morir o no. Entonces eso yo personalmente creo que no, que tendría que estar como sigue. No puedes quitar la vida a una persona o él mismo quitársela así por así porque es su vida y es una vida más. Bueno, creo que no vamos a llegar a un consenso y nos vamos a alargar demasiado con esta pregunta, así que mejor dejar reposar un poco nuestras diferentes opiniones y posiblemente si tenemos tiempo después volveremos a esta pregunta. Así que pasaremos con otra pregunta, un correo electrónico que hemos recibido, así que animamos a cualquier persona que nos esté viendo o escuchando que exprese su opinión. Hay un correo que hemos recibido que dice que está bien la libertad de palabra, pero el insulto no se le debe permitir ni a los políticos ni siquiera en las campañas electorales. Creo que esto es del tema de Colegio Blanca de Castilla. Sí, podéis responder. Yo. Eso ya está respondido en la ponencia, en nuestra ponencia, como la que ha dicho mi compañera Ana, en la que ha dicho que la libertad de expresión termina a la hora de calumniar, difamar y atentar contra el honor. Y pues si los políticos lo hacen, pues ya la Constitución lo ha negado y ellos sabrán por qué está mal. ¿Responde un miembro de su mismo grupo?
Además, también ha dicho mi compañera que tiene que estar dentro de los valores democráticos y no puede... Y son los políticos los que lo establecen. Pasamos con otro tema que creo que correspondería más al grupo que ha introducido el debate, pero creo que todo el mundo podría contestar a esta pregunta. ¿Hasta qué punto puede considerarse como dogmático el texto íntegro de la Constitución? Es un correo electrónico. No sé si alguien tiene algo que decir. Lo hemos recibido del Colegio Blanca de Castilla. Tiene la palabra el Alonso Berruguete. Personalmente, que la Constitución, como la mayoría de las leyes, se sabe que el que pone la ley también pone la trampa y queda abierto a múltiples interpretaciones del texto. Responde el Blanca de Castilla. Para corroborar lo que ha dicho mi compañero del colegio Alonso Berruguete, referente a que quien hace la ley hace la trampa, para eso está el Tribunal Constitucional, para firmar las decisiones de las leyes o de los actos que puedan tener cualquier tipo de institución pública o privada. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, del que hace la ley hace la trampa, ¿no? Pero las leyes son suficientes y son respetadas esas leyes y se llevan a cabo como se tienen que llevar a cabo y se cumplen las condenas o las penas que tengan que cumplir. El cumplimiento de la ley no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución, sino con lo que diga el magistrado o cualquier tipo de tribunal, con lo cual eso no es un área restringida a la Constitución, sino a los propios partidos políticos, a la propia sociedad y al propio órgano judicial. Seguimos con otro tema, con otro de los temas que ha planteado un grupo diferente. La pregunta es: ¿por qué hay más mujeres en el paro que hombres? Y lo envía el propio Colegio de La Salle a través de internet. ¿Puede responder? Yo creo que el tema es evidente. O sea, las mujeres a la hora del trabajo estamos mucho más... Por ejemplo, la remuneración es menor y hay mucha traba con el tema de la maternidad. Que eso se tendría que plantear de otro modo porque afecta mucho a la mujer y impide que se pueda mantener mejor en el mercado de trabajo. Responde el Alonso Berruguete. No estoy del todo de acuerdo con la contestación respecto a que la remuneración a una mujer es menor, puesto que vienen estipuladas por ley en base al trabajo que realizan. Sí estoy de acuerdo en que es más dulce desde el punto de vista de un empresario coger a un hombre, debido a que no se va a quedar embarazado, no tendrá que pedir la baja, y yo creo que es ahí donde se ejerce la injusticia. Es decir, ¿por qué el gobierno no realiza un pago él en vez del empresario a la mujer que pide la baja? Evidentemente, si no para el empresario, pues cuesta mucho dinero mantener a una mujer. ¿Tiene algo que aclarar él, Jorge Manrique? Yo estoy de acuerdo con su respuesta porque sí, una mujer puede trabajar en una empresa, pero hay que ser realista. Una empresa es privada y es muy difícil poder meterse en algo que no es tuyo ya. Por eso yo creo que el gobierno tendría que fomentar el apoyo para en esos momentos de maternidad, de problemas que puedan tener las mujeres, para poder que no surjan esos problemas. Responde el Colegio de La Salle. Sobre lo que ha dicho Luis, que yo no creo que lo de la remuneración hombres y mujeres sea una opinión. O sea, es un hecho que hay muchas veces que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Responde Alonso Berruguete. Si es posible, me gustaría una demostración o un ejemplo, porque vienen por ley. O sea, es imposible. Así es, si estamos hablando de un trabajo que no venga estipulado en un contrato que esté declarado. Hombre, aquí no tengo ningún dato, pero vamos, yo creo que eso es sentido común. Responder así, ¿no? Que, por ejemplo, en un trabajo de una comunidad de vecinos, trabajar de limpieza, una mujer de limpieza no cobra igual que un portero, que también hace lo mismo, pero ya se le pone otro nombre. Y la diferencia de sueldos también es sustancial. Responde finalmente el Alonso Berruguete y cambiamos de tema. Yo creo que es eso lo que ha dicho ella, que
según la ley todos deben cobrar lo mismo, pero luego a efectos prácticos, o cambiando de nombre el trabajo, o haciendo un trabajo y cobrando lo que se supone que haces, que es en realidad otro, es donde se camufla, pero ahí ya es mucho más difícil controlarlo, porque por la ley en teoría sí que se cobra lo mismo, pero claro, luego a la práctica no. Hemos recibido distintas preguntas y una de ellas dice que si hay trabajos más adecuados para hombres que para mujeres o viceversa. Está claro que es que de lo que se habla no es de una igualdad de derechos. O sea, se habla de una igualdad de derechos, no de una igualdad de identidad. Está claro que yo no soy igual que él y que tengo distintas aptitudes y que puedo trabajar en distintos trabajos igual de mejor manera. Y cada persona, igual que yo y él, aunque seamos hombre y mujer, o sea, cada mujer también tiene sus diferencias con otra y es que es algo muy ambiguo. Tenemos otras preguntas del Camino a Miranda, ¿no? Quería preguntaros qué opináis, que siendo el partido gobernante en ese momento un fiel defensor de la Constitución, que haya declarado su presidente que en la sucesión dinástica es preferible que recaiga en el varón. Responder a uno de los ayos. Yo creo que eso está más bien estipulado por el valor histórico que tenemos que por las ideas modernas que se representan. Responde Ana. Pero los tiempos han cambiado. Se hace una constitución pues para cambiar. No es lo mismo ahora que hace 100 años. No puede regirse por las mismas leyes. Estoy de acuerdo contigo. Simplemente te digo que la representación española en la corona siempre ha sido masculina y por eso, por los valores históricos que representan, seguimos con la misma continuidad. Pero no estoy de acuerdo en que tenga que ser solo hombre. ¿Lo que tiene algo que decir con la ciudad Blanca de Castilla? Me gustaría hacer una aclaración respecto a la primera pregunta que ha hecho la compañera de la mesa de presidencia, y es que el presidente el presidente del Estado no ha dicho realmente lo que usted ha citado, sino ha sido una tergiversación de las palabras. Porque lo que ha dicho es que es preferible mantener ahora mismo como está la Constitución, no que sea preferible que el hombre gobierne sobre la mujer, porque aclara que no es el mejor momento ahora mismo, con los problemas de nacionalismos que hay en el país, renovar la Constitución. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una igualdad entre hombre y mujer y que podría gobernar no el hombre primordialmente, sino hombre y mujer. Pero es realmente porque es un mal momento para hacerlo. Que posteriormente se puede hacer, totalmente de acuerdo. Responde Jorge Manrique. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, porque en estos momentos en España tenemos algunos nacionalismos importantes y si cambiáramos ahora la Constitución, cada uno iría por lo suyo, por lo que él quiere. Y por eso es importante pues mantenerla hasta que se consiga por lo menos una unidad importante. ¿Y no sería posible cambiar solo algunos artículos de la Constitución dejando libres otros? ¿Y puedes especificar esos artículos? Por ejemplo, los que afectan solo a una comunidad autónoma, esos no deberían tratarse de un modo general. O sea, si se vota la Constitución, si se vota una reforma de la Constitución, no deberían incluirse problemas de una comunidad, solo de los que afecten a todo el Estado. Responde la Blanca de Castilla. Por ejemplo, no estaría mal reformar la Constitución para incluir en ella el modo en que España está incluida en la Unión Europea, que no se refleja en ella, o, por ejemplo, el reconocimiento de los estatutos de autonomía y la formación de las mismas. Pero creo que hay ciertos temas que no se deberían tocar ahora mismo. ¿Responde Alonso Rubete? Yo considero que debería de haber una modernización sobre la Constitución y eliminar el privilegio del varón sobre la mujer en la sucesión de la jefatura de Estado, porque yo considero que sigue siendo una discriminación. Incluso la Constitución está elaborada en lenguaje masculino y a mí eso no me parece que sea igualdad de sexos.
acabamos ya con la conclusión de Blanca de Castilla. Respecto a que está elaborada en masculino, creo que es por una aceptación de la lengua, que es que cuando se habla tanto en género de ambos sexos, masculino y femenino, se habla en género masculino por aceptación de los mismos. Creo que viene la Real Academia de la Lengua. Eso es todo. Continuamos con otro tema. Hemos recibido un correo de La Salle en el que nos dicen: planteo la elaboración de listas abiertas para que así exista participación particular y no partidista, y los políticos no se agarren al poder. ¿Qué opináis del tema? Repito la pregunta. Planteo la elaboración de listas abiertas para que así exista participación particular y no partidista, y los políticos no se agarren al poder. ¿Qué opináis del tema? Responde Luis Martínez y después será el uno de los. Totalmente de acuerdo. Me parece que la elección, y la Constitución misma lo dice, que deben de ser democráticos. Luego me parecería muy apropiado la democracia incluso en la elección de las listas. Responde el Jorge Juan Enrique. Es importante unas listas abiertas debido a que el político siempre elegirá en su partido los que crea que le van a apoyar si llega al poder. Entonces no es necesario que la sociedad pues tenga la idea clara de las personas que quiere que estén en el poder en su representación. Responde Héctor de La Salle. Que en ese sentido también está implícito que los políticos muchas veces no votan en conciencia, sino según los intereses de sus partidos. Y creo que eso no es sincero. Responde al mismo de La Salle. No, yo quería ya cambiar de tema. Querría plantear hasta dónde llega nuestro derecho a la intimidad. Me explico. Por ejemplo, en los problemas que ha tenido la Comunidad Autónoma de Madrid con la intervención de teléfonos para destapar conspiración. Bueno, yo después de que ha pasado en Madrid, pues no sé nada, ¿sabes? Pero yo lo que quería decir que como dijo antes, que la intimidad, la libertad acaba cuando empieza la libertad del prójimo. Entonces, sin intimidad no hay libertad, pero hay muchas personas que venden su intimidad y por tanto, al vender la intimidad, pierden su libertad. Entonces, esas personas, si la pierden, no tienen por qué tener derecho a exigir esa libertad, porque si han vendido su intimidad, pues no tienen derecho a exigir su libertad. Responde La Salle y después Blanca. Que yo no estoy de acuerdo en que una libertad acabe cuando empiece la otra. Se supone que nuestras libertades tienen que ser complementarias, si no sería imposible una vida normal. Responde Blanca de Castilla. La libertad, como bien has dicho, termina donde comienza la intimidad de la propia persona en cuestión. Pero si esa persona ha decidido por propia voluntad vender su intimidad, es problema suyo. Pero por cuestión todos los ciudadanos españoles tenemos libertad de expresión dentro de lo que estipula la ley. Pero si esa persona decide vender su intimidad, es problema suyo. Pero eso ahí estoy de acuerdo, pero si lo que yo iba es que si vende su intimidad no tiene por qué luego exigir su libertad, o sea, exigir su respeto y su libertad. O sea, si vendes tu intimidad es tu problema, o sea, luego no tienes tanta libertad. Si te refieres a algún caso en concreto que se pueda conocer, pues si pudieras exponerlo sería mejor. Sí, hay varios, ¿sabes? Y yo no sé qué se ha puesto, pero por ejemplo, los famosos, ahí por ejemplo venden su intimidad, que si está con este, que está con el otro, o esté con quien esté. Y luego vas, por ejemplo, les dicen cualquier cosa, que no me dejáis libertad, ahí dejadme en paz, no sé qué, es porque tú has querido. Creo que tiene algo que decir un alumno de La Salle. Está claro que cuando tú vulneras tus derechos y les cedes, luego tienes menos, digamos que tienes menos identidad a la hora de defender otros derechos. Por eso estoy de acuerdo contigo. O sea, tú tienes derechos a unas ciertas leyes y lo que plantea la Constitución, pero se te valora menos al infligir otros. Responde Blanca de Castilla. Respondiendo a lo que hayas dicho de lo de los famosos,
vamos, es mi opinión, yo creo que esas personas lo que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo del modo de vida que tienen para sacar el dinero, pero no marearnos a todos y convertir la televisión en una basura contándonos su vida que no nos interesa a nadie. Entonces que se pongan de acuerdo en si quieren vender su intimidad y luego que no vengan exigiendo nada. Creo que es conveniente pasar a otros temas, pero puedes acabar. ¿No? ¿Puedes concluir? Bueno, más o menos es lo que quería decir, que nos hemos salido del tema principal que ha ofertado el compañero del Colegio La Salle, porque él nos ha hablado del problema que hubo de libertad, de privacidad en la Asamblea de Madrid con el problema de los tránsfugas, cuando nos hemos expuesto realmente a debatir sobre si es legal o tiene libertad aquel que vende su privacidad a los medios de comunicación, con lo cual creía que nos estamos saliendo del tema. Una última opinión del Alonso Berruguete. Es otro tema. Que sobre la libertad de pensamiento y de religión querría preguntar que si España es un Estado laico, ¿por qué tienen religión católica obligatoria los colegios concertados, los cuales son pagados por el Estado? Responde Sergio Rodríguez de Blanca de Castilla. No. Bueno, creo que ha quedado bastante claro en nuestra ponencia el derecho a elegir lo que deseamos hacer, y en eso también se nos da el derecho a elegir qué tipo de educación, tanto moral como religiosa, queremos para nuestros hijos y para nosotros mismos, porque como bien hemos dicho, si en un colegio público, aparte de enseñársenos moral religiosa cristiana, se nos enseña valores democráticos y igualatorios, pero también se nos dio el derecho a elegir qué tipo de enseñanza y qué tipo de colegio queríamos estar, y también tuvimos la libertad para mantenernos en él, con lo cual ya no hay privación de ella, porque nos mantenemos porque queremos. No sé quién. Primero responde Alonso Berruguete. Bueno, yo quería decir que sí, tú puedes elegir, claro que sí, a qué colegio decides ir. Puedes elegir ir a un colegio religioso y me parece muy bien. Entonces, yo a lo que me refiero es que lo que no me parece bien es que ese colegio sea pagado por el Estado, que es el dinero de todos. Y en ese Estado hay gente que no comparte esas mismas religiones, porque hay gente de otras religiones y no me parece bien que con su dinero se pague eso, sino que se pueda elegir. No sé si tenía algo que decir antes a Jorge Manrique. No era de lo de por qué teníamos que pagar todos lo del Estado, y era otra cosa que han dicho ellos. Tú puedes decidir dónde quieres educarte, pero cuando eres un niño pequeño tú no eres quien decide, es tu padre quien impone dónde tienes que irte a educar y si es un colegio religioso o no es religioso. Responde La Salle. Pero por el hecho de que hayas empezado a ir a un colegio no te obligan a quedarte toda la vida, puedes ir cuando quieras. Cuando tienes esa razón, pues decir, bueno, pues yo no quiero formarme como cristiano, pues me voy a un colegio público. Creo que responderán sobre Berruguete, ya que Blanca de Castilla estaba más o menos de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo completamente en que te ofrezcan lo que quieran ofrecerte, pero no deja de ser un colegio concertado, es decir, que está pagando el Estado, que estamos pagando todos, y quizás la educación para algunos padres sea mejor o sea óptima en un colegio privado y le quieran llevar ahí por eso, pero no porque sea privado tiene que ser religioso. También me tienen que dar a mí la opción de coger un sustituto o algo que no sea la religión o otra religión. Es decir, si yo soy musulmán y quiero ir a un colegio privado, ¿por qué no me lo pueden dar? Responde Blanca de Castilla. Quería responder a las dos preguntas, a Alonso Berruguete y a Jorge Manrique. Primera, con el Estado. A un colegio que es por el Estado le pagan todo, mientras que a un colegio privado solo tiene subvenciones. Y por lo tanto, ya que según la Constitución tenemos una educación obligatoria. Y como es obligatoria, nos tienen que dar subvenciones. Y la segunda pregunta, que era del Jorge Manrique, es que si lo deciden tus padres, no es problema de la Constitución, será de tus padres. Y no podemos hacer una ley para que obliguen a los padres a hacer una cosa. Creo que
Estamos saliendo un poco del tema de la Constitución, pero vamos a concluir el tema con el Alonso y luego con el Jorge. Que querría decir que con lo que ha dicho el Colegio Blanca de Castilla tiene subvenciones, pero menos subvenciones tendrá un colegio público, que es el que también puede tener para elegir entre religión y no. Entonces, si tiene más subvenciones, también tendrá derecho a poder poner a gente que no tenga religión. Una última pregunta de la calle. Me parece que estamos olvidando que nuestra sociedad es fundamentalmente cristiana. Toda la cultura y todo lo que tenemos está basado en el cristianismo. Por lo tanto, se tendrá que conocer dicha religión. Ahora bien, tú puedes decidir si quieres ser cristiano o no, pero tendrás que tener unos fundamentos básicos para saber entrar en nuestra cultura. Jorge, concluya el... Pues yo quería responder a la pregunta que había dicho ella de que estamos pagando toda la sociedad por los colegios concertados y vale. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú tienes esos colegios, yo, por ejemplo, tú y yo, todos estamos pagando por un servicio público, por ejemplo, que es el metro, y aquí en Palencia no tenemos metro. Eso ya es donde lo elijas tú. O sea, estamos pagando todos, porque si todos estuviéramos de acuerdo en qué pagar, en qué no pagar, para disfrutar todo de todos, no todos de todo, pues aquello sería ya el paraíso, ¿sabes? O sea, sería la leche, que todo el mundo estuviera de acuerdo. Por eso, si a mí me gusta montarme el metro, no me voy a tocar ir a Madrid, ¿sabes? Bueno, creo que ha acabado nuestro tiempo y que es necesario que el Colegio Jorge Manrique exponga su conclusión o su cierre de este debate. Este año conmemoramos el 25º aniversario de nuestra Constitución actual, la octava desde principios del siglo XIX. Nuestras 8 constituciones han ido reflejando el momento histórico-político que atravesaba España durante la etapa de su vigencia. Así, nuestra Constitución del 29 de diciembre de 1978 nació, como muy bien ha dicho el Príncipe de Asturias recientemente, para que España fuera un lugar entrañable para la convivencia pacífica de nuestra enriquecedora pluralidad de culturas y sentimientos, y nunca espacio para la división, la insolidaridad o la discordia. Efectivamente, los fines expuestos desde el mismo preámbulo hablan de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y de promover el bien de cuantos integran la nación española. Y es precisamente esto lo que nosotros, los jóvenes, esperamos de una Constitución: que la ley de leyes, como sujetos que somos de pleno derecho, exprese y garantice los valores supremos de una sociedad democrática, porque estamos convencidos que poseer un régimen constitucional es sinónimo de pueblo civilizado y avanzado, que es además un esfuerzo por creer que el hombre posee capacidad para regular racionalmente su sistema político, de forma que todos los poderes y competencias emanen de su carta magna y nadie se arrogue ninguno de ellos, consolidando de esa manera el Estado de Derecho. Este es el modelo de Estado que nosotros exigimos, porque es el único en el que verdaderamente podremos desarrollar nuestras capacidades. Queremos que se nos garantice el acceso a cualquier sistema de formación que nos prepare para formar parte de una sociedad democrática avanzada. Queremos que nuestros derechos sean siempre protegidos. Queremos conseguir una calidad de vida digna. Queremos que educación y progreso nos proporcionen medios de trabajo. Queremos prepararnos para saber cooperar con otros pueblos y así asegurar la paz de todos. La naturaleza de la Constitución de 1978 nos permite estas posibilidades. Nació de un consenso, y eso significa que hace 25 años los españoles se esforzaron en conciliar ideas, limar diferencias y embarcarse en un proyecto común. Nosotros, que hemos recibido este importante legado, debemos defenderlo, empeñarnos en hacer prevalecer por encima de todo los valores democráticos. Y porque la Constitución garantiza nuestro futuro, larga vida a nuestra Constitución. Antes que nada, lamento no haber introducido el último tema. Su título era Futuro de la Constitución, lo presentaba el Jorge Manrique, el profesor, en este caso profesora María Concepción Casalduero y Gil. Los alumnos son Jessica Crespo Pérez, Francisco Javier Soto Blanco, María Ontanillas González, Marta Garrido Asensio y el portavoz Gustavo Raedo Sánchez. Acabados los temas de debate y la conclusión, finalmente solo quiero decir unas palabras.
Durante estos días nos han estado exponiendo charlas y conferencias sobre el aniversario de la Constitución y no se nos ha facilitado una información más clara y general sobre qué es la Constitución. No tendría mayor capacidad de comprensión compararla con el manual de instrucciones de una lavadora, es decir, el manual de instrucciones de una sociedad. Las partes de las que está compuesta, los posibles fallos que pueden surgir en esta, las soluciones a estos problemas y el buen funcionamiento de la sociedad. Es un email recibido del Colegio de La Salle. Así es que podemos levantar la sesión. Muchas gracias a todos. Tengo yo la palabra.